Latinoamérica, de Panamá, también a esta videoconferencia organizada por el capítulo conjunto de Robótica de Automatización y Sistemas de Control. Ambas son sociedades prácticamente gemelas y en nuestra actividad del día de hoy tratamos de apoyar a la sociedad de profesionales y estudiantes también de diferentes áreas de conocimiento, pero que están muy interesados tanto en la automatización como en la robótica y también los sistemas de control para poder llevarles más información y complementar con tutoriales y formación técnica a la par que lo hacen nuestras sociedades a través del IEEE con sus congresos y publicaciones mensuales. Esta noche nosotros tenemos la oportunidad de presentarle cómo se implementan e integran proyectos de robótica e inteligencia artificial a través del Sistema Operativo Robótico o ROS, que es una plataforma que está siendo muy utilizada para la formación de nuevos investigadores y el desarrollo de proyectos en el área de la inteligencia artificial y la robótica. Y para ilustrarles más, tenemos como invitado especial a nuestro expositor, el Master in Science, Ariel Bernaza, que es docente en la Universidad de Panamá, específicamente en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Pertenece al Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Comunicación de este centro, y en él lleva a cabo una serie de investigaciones de manera individual o colectiva. Asiste a sus estudiantes de tesis en proyectos sobre inteligencia artificial y robótica, entre otros, y bueno, también ejecuta proyectos de investigación y presenta artículos. Yo no quiero extenderme mucho más en su descripción. Le damos la oportunidad a Ariel que se presente o complemente esta presentación suya y dé inicio entonces a la descripción de su presentación esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bienvenidos todos los que se encuentran aquí con nosotros esta noche. Buenas tardes, buenas noches. Como dijo el profesor Iván Armuelles, yo soy Ariel Bernaza. Me especializo en inteligencia artificial, sobre todo en el tratamiento de agentes físicos o robots y en la clonación del comportamiento humano. Esas son mis principales áreas de investigación. Lo que le vamos a hablar esta noche es proyectos de implementación e integración. Más o menos es mi experiencia, o sea, la experiencia que he tenido utilizando ROS para proyectos de robótica e inteligencia artificial. Cómo los he integrado, ya sea que existían los componentes o que hemos desarrollado a partir del conocimiento que teníamos para poder conseguir esa integración. Como había comentado el profesor Iván, esta forma parte de nuestro grupo de sponsors, tanto la Universidad de Panamá, la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, donde dicto clases, el Centro de Investigación de Tecnología, Información y Comunicación, CITIC, donde yo formo parte, y las comunidades de la IEEE de Panamá. Bien, de nuestra parte, lo que nos interesa en esta intervención es que ustedes primero sepan qué es ROS, si no lo saben, y tengan una idea de si pueden utilizar ROS para sus proyectos. Esto es muy importante porque tenemos que estar bien claros después de esto, qué cosas puedo hacer en ROS, qué cosas no puedo hacer en ROS y qué puedo esperar de esos proyectos. La agenda de hoy es la siguiente. Primero vamos a ver un repaso de qué es el framework de ROS y sus componentes. Tomemos en cuenta, y se los hago saber desde un principio, esto no es un curso básico de ROS per se. Lo que voy a hacer es una introducción de todos los componentes de ROS que utilizo y voy a irlos explicando uno por uno a través de los proyectos que he estado realizando. Hay algunos proyectos que por motivos de tiempo o de las circunstancias en las cuales nos encontramos en estos momentos no puedo presentar a plenitud, pero vamos a estarlos mencionando, vamos a ver los videos y vamos a hablar sobre esas integraciones. Dentro de la agenda vamos a ver igualmente cómo se han implementado diferentes técnicas de inteligencia artificial para estos proyectos, ya sea planificación automática, teoría de agentes inteligentes, aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial con inspiración biológica. Esto va a ser a modo de que yo voy a mostrar el tema,
luego de que muestro el tema, si hay alguna demostración que vamos a hacer, vamos a cambiar temporalmente a mi pantalla de Linux y a través de eso les voy a ir mostrando cómo se hace la interacción a través de estos componentes. Entonces, para empezar, primero, ¿qué es el framework de ROS? ROS, como su nombre lo dice, es un sistema operativo para la robótica, pero no es un sistema operativo per se. Más bien es un framework, una serie de librerías y servicios especializados para abstraer componentes de un robot y que a través de ellos nosotros podamos hacer desarrollos mucho más concretos e integraciones mucho más avanzadas. ¿Qué es lo que hace ROS? ROS coloca una capa de abstracción para que nosotros podamos tener elementos de visualización, tengamos componentes de comunicación, podamos percibir información del ambiente, podamos controlar robots, podamos conectarnos a nuestros dispositivos reales a través de drivers, podamos aplicar técnicas de machine learning, podamos loguear información, podamos hacer simulación, podemos aplicar técnicas de visión artificial y planificación también. En el grosso modo de cómo funciona ROS, esto que vemos aquí son todos los componentes básicos que lo forman. Para empezar, tenemos el ROS Master. El ROS Master viene a ser la computadora central por la cual van a pasar todas las comunicaciones. Eso quiere decir que tú puedes tener muchas computadoras, cada una sirviendo diferentes componentes de ROS, pero uno debe definir entre esas computadoras cuál va a ser el ROS Master. A través de ese ROS Master van a pasar todas las comunicaciones y se van a intercambiar todas las informaciones que generen, ya sean los motores, los sensores, los servicios, cualquier componente de ROS va a pasar la información a este ROS Master y él va a servir como stack para que nosotros podamos extraer la información y a procesarla, ya sea para generar aprendizaje automático, para generar control o para aplicar algún tipo de algoritmo o hacer análisis de esa información. El otro componente importante son los nodos. Los nodos vendrían a ser como los programas que nosotros realizamos. Cada nodo se conecta al ROS Master para extraer información o para colocar información. Estos dos tipos de mecanismos o métodos son los que se les llama subscribers y publishers. Los publishers lo que hacen es que basado en un comportamiento, nosotros le decimos a el ROS Master, mira, a través de esta información coloca este dato en el sistema. Ese dato puede ser un valor entero, una palabra, un string, puede ser un valor flotante o puede ser una estructura compleja. Los subscribers, por otro lado, ellos se pegan a la cola que existe en el ROS Master y extraen esa información para procesarla, ya sea para determinar cómo moverse o para extraer una imagen y poder procesarla. Ahora, para saber si yo quiero leer un mensaje en específico, existe el concepto de tópico. El tópico es como una referencia que nosotros le damos al mensaje que estamos enviando. A través de ese tópico, nosotros podemos entonces determinar si nosotros queremos leer una información específica a partir del ROS Master. Y va de esta manera. Nosotros tenemos el ROS Master, nosotros publicamos un tópico y el tópico que está suscrito tiene un método, una función dentro de ese nodo que al recibir ese dato a través de un callback, nosotros vamos a ejecutar una serie de código que va a determinar qué va a hacer ese robot. Puede ser moverse, puede ser analizar la imagen o puede ser mandar señales. Todo va a depender de la estructura que nosotros vamos a ir avanzando aquí. Recuerden, siempre estamos trabajando con componentes que se están extrayendo cuando trabajamos en ROS. ¿Qué quiere decir eso? Que para ROS da lo mismo que sea un robot físico o un robot simulado. La idea de él es que podamos realizar un solo tipo de código y a través de los tópicos de ROS poder intercambiar información entre ellos. ¿Cómo se ven estos tópicos? Estos se ven de esta manera.
nosotros tenemos unos nodos, vamos intercambiando información entre ellos y basado en las acciones que el robot está haciendo, él va interpretando esos datos y decide qué otra acción puede realizar. Todo eso, dígame. Disculpe, Ariel. Alejandro Seijas nos pregunta si un nodo de Internet de las Cosas podría ser un sensor. O un sensor, perdón, del Internet de las Cosas podría ser también un nodo. Exactamente. Cualquier componente puede ser un nodo. El nodo puede ser un objeto grande como un automóvil, las ruedas de un robot. Inclusive yo he hecho integraciones a través de Arduinos, a través de NVIDIA Jetsons y a través de Raspberry Pis. Los he convertido el componente completo en un nodo de ROS que intercambia información del sensor que esté leyendo. Lo que debemos nosotros definir como conocedores de esa tecnología es qué estructura de datos le conviene a ese nodo para transferir esa información al ROS Master. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de mi experiencia con integraciones. Trataré de no demorarme mucho en este punto para poder pasar ya a trabajar en la consola, porque estas son las que principalmente me hubiera gustado mostrarles, pero por cuestiones de tiempo no me dio la opción en esta intervención. Primero, hablaré de simulados. ¿Qué fue simulados? En el 2013, yo estuve trabajando en la Universidad Carlos III de Madrid en un proyecto de investigación para el proyecto EcoDrive. El proyecto EcoDrive consistía en crear un auto, como el que ven aquí, un auto ecológico, que tuviera un sistema avanzado de apoyo a la conducción entrenado para moverse en una carretera donde los vehículos no se comportaran como en las simulaciones comunes, que todos los carros respetan las leyes del tránsito, que todos los conductores son amables y te dan paso y tú solo tienes que esquivarlos. La idea era construir conductores agresivos. Para eso utilizamos una integración a través de ROS. ¿Cómo fue esa integración a través de ROS? Estos son todos los nodos. Habían nodos que eran solamente la cámara web que apuntaba a mi cara y funcionaba de retrovisor y funcionaba para ver qué estaba haciendo yo, y estaba también la cámara del retrovisor del automóvil. Estaba una cámara apuntando hacia el frente que estaba tomando las acciones de lo ocurrido lo que ocurría al frente, detectando ya sea peatones, otros vehículos, objetos que pudieran estar obstruyendo y señales de tránsito. También había una integración para saber cómo yo estaba manejando el timón del vehículo y cómo era mi aceleración. Basado en esa integración, lo que se construyó fue esto. Vamos a agrandar esto. En esta integración que está dentro, lo que se hacía era que había un automóvil que yo controlaba, pero los otros vehículos que se encontraban en la pantalla fueron entrenados para ser estos conductores agresivos. Todo esto ocurría a través de ROS. ¿Qué hice? Yo extraje la información de las imágenes, la información del timón, la información del cambio y la aceleración, y basado en eso y en una odometría de la conducción, se entrenó una red neuronal evolutiva que servía como controlador para los otros vehículos. Esto hubiera sido un poco más complicado si se hubiera hecho, si no hubiéramos utilizado ROS. ¿Por qué? Porque todos los componentes eran muy diferentes y llegaron en distintas etapas del tiempo. Entonces, cuando arrancamos el proyecto no teníamos todos los componentes, así que muchos de ellos fueron simulados durante el proceso. Sin embargo, a medida que fueron incorporándose, lo único que hubo que hacer fue reemplazar el objeto que era simulado por la integración del objeto real, y ya sabía en qué formato yo quería la información, porque ya había definido el tópico para intercambiar esos datos. Este proyecto tiene una publicación, me parece que del año 2014, con ese mismo nombre, Simulados. Es un proyecto que sirve actualmente todavía. Uno lo puede descargar y uno lo puede utilizar para entrenar coches autónomos, si tienes los componentes de las ruedas y tienes los componentes de las cámaras. El segundo proyecto del que quiero hablar es el de CuboStar. Cubo es este robot tan simpático que vemos aquí. En el centro de investigación teníamos varios de ellos.
dos de ellos. En este proyecto lo que estábamos buscando era hacer una integración para entrenar el movimiento de este robot, pero sin utilizar planificación automática directa. Más bien, lo que queríamos hacer era aprovechar que este robot tiene dos cámaras, una en cada ojo, transferir esa información a un Oculus Rift. Este es un Oculus Quest, pero en ese tiempo era un Oculus Rift. Y con los controles del Oculus Rift y la visión, nosotros enseñarle al robot cómo debe moverse en un espacio X. ¿Qué otra información utilizaba? La información adicional que utilizaba eran los sensores, estos que se encuentran en los lados del robot y en el centro del robot. Este robot solo tiene motores en la rueda izquierda y en la derecha. La rueda del centro es una rueda loca, así que la teoría dice que se puede mover. Si tú detienes una rueda, te puedes mover a la izquierda, y si detienes la otra, te mueves a la derecha. ¿Cómo funcionó este proyecto? Pues una vez el robot iniciaba, ya después del entrenamiento, el robot se soltaba dentro del mundo con esa información. Él tomaba decisiones de qué debía, de cómo debía realizar las acciones. Ya sea, si él veía un obstáculo, él trataba de salir. Si nosotros veíamos que él se quedaba atorado, porque recuerden, esto era una integración y este era un early stage del proceso. Si él se encontraba atorado, nosotros veníamos, lo ayudábamos un poco para que él pudiera tomar las decisiones correctas a la hora de moverse en un improvisado laberinto. Es importante recalcar que esto no es un laberinto como los que se utilizan en los proyectos normales. Este era un salón que habíamos agarrado y lo habíamos desbaratado. Y lo que nos pusimos a hacer fue, basado en eso, basado en la visión, que él se pudiera mover. Y habían varios detalles, como por ejemplo la posición de las bancas. Un sonar tendría problemas para detectar las sillas colocadas de esa manera. Así que lo que aprovechamos entonces ahí era la visión del robot para poder tomar la decisión. Ahora, ¿qué tan rápido era tomando la decisión? Pues a veces la tomaba bastante tarde, pero pero no estaba tan mal en el sentido de que nosotros pudimos, a través de una serie de entrenamientos, conseguir que el comportamiento fuera más o menos aceptable. Ahora, ¿qué curiosidad tiene el Cubo? El Cubo viene instalado con Ubuntu 12.04 y utilizaba ROS Electric. Él ya internamente utilizaba ROS para todo, así que no había otra opción de integración con él. Vamos a ver si tenemos cuando llega a la puerta. Él puede llegar a la puerta y después de algunos cambios adicionales, él puede traspasar la puerta, que era el objetivo final de este proyecto. Bien. Como les comenté, este era un early stage de desarrollo, funcionaba totalmente a través de ROS y lo que aprovechaba era las cámaras se transferían hacia el visor del Oculus Rift, se aplicaba visión artificial con OpenCV y se tomaban los controles para convertirle en el tópico de movimiento de este robot. Por cierto, cuando me refiero a tópico de movimiento, me refiero al formato que usa ROS para indicarle generalmente a las ruedas cómo deben moverse. Y eso va a depender del programa que estemos haciendo. Más adelante lo voy a explicar a más detalle. Bien. La historia del Parrot Drone. Esta historia es muy curiosa y voy a tratar de ir lo más rápido posible con ella. Ocurre que nosotros originalmente teníamos Autonomous AR Drone. Teníamos el software de AR Drone que funcionaba completamente, perfectamente bien para ROS en Ubuntu 16.04. Este código funciona bien para controlar los drones y no daba muchos problemas. O sea, era bien straightforward la instalación. Uno iba, ponía el paquete y lo instalaba y uno podía controlar tranquilamente un dron de estilo Parrot, este que vemos aquí. Sin embargo, cuando pasamos a 18.04, actualmente nosotros en el laboratorio estamos utilizando Melodic, o sea,
o sea, ROS, la versión última para 1804, nos dimos cuenta que ya las librerías no compilaban. Al darnos cuenta que esas librerías no compilaban, y el curso lo teníamos encima porque teníamos que terminar el comportamiento de este dron, nos pusimos a reescribir esta librería basada en lo que nosotros conocíamos. Habíamos encontrado una librería en Python que controlaba el dron, y como ya habíamos visto el funcionamiento de la librería esta de Autonomous R-Drone, lo que hicimos fue lo siguiente. Basado en el conocimiento que teníamos de esa librería, nosotros creamos nuestra propia librería de R-Drone. Esta librería de R-Drone, que está aquí, Drone Driver, lo que hace es que representa todo el conocimiento que teníamos sobre cómo se comportaba el dron previamente, qué tipo de datos él nos publicaba, ya sea imágenes, información de movimiento. Creamos los mismos tópicos que utilizábamos en ese momento para transferir la información, ya sea de las cámaras, le llamamos exactamente igual, la información de la navegación, y enviábamos exactamente los mismos datos en el mismo formato, porque ya lo conocíamos. Y con eso, nosotros ya basado en la información que venía de vuelta, porque ya la habíamos determinado, ya hacíamos los movimientos, ya sea de derecha, de moverse a la izquierda, de moverse hacia arriba, de moverse hacia abajo, de arrancar el dron y de apagarlo. Si ven, la integración es bastante corta, son 200 líneas para una integración que mueve totalmente a un dron, es bastante corta, pero lo que aprovechaba era la existencia de esta librería en Python que se llama AR-Drone. Esta librería no era utilizada en el otro software, pero funcionaba todavía en 1804 para mover el dron. Entonces, diseñamos una consola sencilla para hacer la prueba de esto. Esta era la consola que utilizamos con el AR-Drone original a través de Pygame, que es una librería de SDL y OpenCV, nosotros controlar el dron a través del teclado de la computadora. No tuvimos que hacer ningún cambio adicional porque, como dije, lo que hicimos fue adaptar la situación en la que nos encontramos a lo que ya teníamos. Entonces, a través de esto, nosotros, cada vez que él recibía una imagen, él llamaba el callback y él mandaba la información de cómo se movía el dron. Una vez consigues que se mueva el dron, que es lo que está aquí, una vez tú consigues que se mueva el dron, capturas la data de navegación y le mandas una imagen. Y así el flujo se mantiene continuo. Esto funcionaba bastante bien para las pruebas. Tuvimos algunos defectos cuando el dron subía más allá de los 20 metros de altura, que ahí como que la data se empezaba a llegar un poco más lenta, pero eso tiene que ver más con la comunicación entre el dron y la computadora, más que con respecto al programa. Pero sabíamos que la librería original eso lo había hecho un poco mejor. Pero para este caso nos estuvo funcionando completamente. Ahora, no tengo un vídeo de mejor calidad, pero vamos a intentar mostrarles este. Este es cuando ya había funcionado. Lo que hacíamos era que teníamos dos drones volando uno al lado del otro y los drones podían interactuar entre ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Exactamente el mismo entrenamiento que hicimos para QStar. Nosotros controlábamos el dron con la visión artificial, la información de los sonares y los movimientos del usuario, hacíamos el entrenamiento y luego de ese entrenamiento nosotros colocábamos el dron con esa misma información con el modelo que se había generado y basado en eso, el dron ya sabía cómo moverse de forma autónoma. Mismo procedimiento, un robot totalmente diferente. Los ajustes que hubo que hacer fue ya los propios de las diferencias entre cada robot, porque los movimientos de un cubo que se mueve en 2 dimensiones en X y Y son diferentes a los de un dron que se mueve en X, Y y Z. Bien, finalmente, Robotics Mini.
¿Qué es un Robotis Mini? El Robotis Mini es este robot que ven aquí. Tenemos un segundito. Es este robot que se ve aquí. Es muy similar a los Bioloid. Es más, el otro nombre que tiene es un Bioloid Mini. Él funciona a través de Bluetooth y utiliza Arduino. No sé si podemos hacer que se vea. No sé si se ve bien, pero él tiene una placa Arduino y a través de ella es que se hace la comunicación. El objetivo mío para este robot era que pudiera hacer pruebas de control con él, con el mismo código que utilizábamos para el robot Bioloid. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer una adaptación de ese código para organizar una pelea de robots que íbamos a lanzar con mis estudiantes como para prueba de una conferencia que hacíamos casi todos los años en la facultad. Entonces, ¿cómo fue esta prueba? Bueno, nosotros veamos este componente que está aquí en gaseo. ¿Qué es lo que es? Un segundito que inicie. Este robot no existe modelos de él directamente en la red. Así que poco a poco lo fuimos modelando hasta que ya lo teníamos virtual. Y lo fuimos entrenando para que en este mundo virtual él aprendiera a caminar. Ahora, ya que estamos viendo este proyecto, vamos a ver son los primeros comandos importantes cuando estamos trabajando en ROS. El primer comando importante es el ROS Topic. El comando ROS Topic nos ayuda a hacer una serie de acciones sobre la información que estamos transfiriendo a través de la red de ROS. Si nosotros escribimos list, déjenme agrandar esta pantalla, podemos observar todos los tópicos en los cuales él está mandando información del robot, ya sea si él tiene cámaras. En este caso, principalmente lo que se mueve son las acciones del robot, o sea, cada una de las partes del cuerpo de ese robot. Entonces, ¿cómo fue que él se entrenó? Nosotros lo que hicimos fue agarramos este robot simulado y empezamos a entrenar el movimiento de sus pies para hacer las pruebas de si el código del Bioloid funcionaba en él. Esto se hace a través, usamos ROS-ROM, Mini, controller, él se va a ir conectando al robot y una vez él se conecta a los tópicos de movimiento del robot, él va a empezar a moverse. El resultado de este proyecto es un movimiento como este. La idea era, él no tiene otros sensores, todavía no le hemos habilitado otros sensores, porque por el momento este es lo último que he estado trabajando. Pero el objetivo de este proyecto era poder conseguir que hubiera esa comunicación y ya a partir de eso le vamos a ir agregando sensores que se integren a través de ROS y a través de eso poder definirle hacia dónde van los movimientos. Tenemos una consulta en el chat sobre el ROS en general, si este puede autogestionar las interrupciones y las funciones async. Sí, no lo hace automáticamente, eso lo tienes que hacer tú en el código. En el código, ya sea del driver que estás desarrollando, toda la información que ocurre en ROS es asíncrona. Se puede hacer síncrona, pero no tiene, o sea, perdería la gracia de la comunicación. Lo que nosotros hacemos es pura comunicación asíncrona. Nosotros enviamos data y nosotros recibimos data. Ahora que vamos a ver ya los proyectos que sí puedo mostrar por cuestiones de que no necesito un robot físico para eso, vamos a ver ese tipo de interacciones para que queden un poquito más claros. Pero sí, las interrupciones, si existen interrupciones, ya sea a través a los drivers o al componente, eso lo debe manejar
el driver que se conecta a ROS, no directamente, eso no lo hace directamente ROS. ROS lo que hace principalmente es la comunicación asíncrona entre los componentes. Espero que se haya contestado. Voy a continuar con el siguiente punto. Gracias. Sí, muchas gracias. La pregunta era de Pablo González. Listo. La planificación automática. Bien, ya vamos a hablar entonces de proyectos puntuales que utilizan ROS, en los que hemos estado trabajando dentro del centro de investigación, ya sea en tesis o a través de proyectos que tienen que ver con mi área de investigación, que como han visto siempre se trata de la clonación del comportamiento humano, o sea, la imitación a través de entrenamiento del comportamiento de las personas en diferentes ambientes. En el caso de la planificación automática, como saben, esto es una disciplina de la inteligencia artificial en la que se busca la producción de planes. Generalmente un plan tiene 3 etapas. Tiene un estado inicial donde nosotros empezamos el problema. 2, ¿qué es el estado que nosotros queremos? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Y finalmente, ¿cuáles son las posibles acciones que podemos realizar para llegar a esa etapa final? En este punto voy a introducir uno de los componentes de integración que me gusta mucho utilizar. Lo utilicé tanto para mi tesis y después de que fue liberado open source en el 2019, lo he venido utilizando tanto para proyectos de investigación como para las clases de inteligencia artificial. Esta es la herramienta Weebots. Weebots es una simulación de robótica que tiene una gran cantidad de sensores ya diseñados. Tiene una muy buena física, utilizan ODE, Open Dynamic Engine, tiene física, tiene sensores, tiene inclusive muchos ejemplos de cómo se puede interactuar, ya sea con componentes reales como con componentes virtuales. La única dificultad que yo le puedo encontrar a trabajar con Weebots es que su curva de aprendizaje inicial no es tan simple. O sea, yo no diría que Weebots te reemplaza el robot a plenitud, porque ellos hacen muchas adaptaciones para que el robot funcione dentro de su simulación. Sin embargo, los algoritmos que puedes utilizar, ya sea inteligencia artificial, si tú los sacas de Weebots, lo puedes implementar y te pueden funcionar correctamente, ya sea en un entorno, en otro tipo de simulación o en el robot real. Repito una vez más, nada más por si acaso no se entiende esta parte. Al Weebots modificar mucho el funcionamiento de los robots para que funcionen dentro de su simulación. Si tú pasas el código de Weebots directamente al robot real, puede que ese código tengas que modificarlo muchísimo. Sin embargo, si tú lo pasas a través de ROS, te puedes asegurar de que ese código que estás corriendo dentro de esa simulación sea lo más parecido a cómo se debe comportar en el mundo real, basado ya sea en, porque lo único que te interesa de Weebots es la información que te envíe de los sensores del mundo. Ya las adaptaciones que haces después de eso son mínimas. ¿Por qué? Porque no tienes que cambiar la estructura del código, solo tienes que cambiar el formato de las entradas de los algoritmos. No el formato, pues sería demasiado. Más bien, algunos son ajustes mínimos que tienes que hacer, ya sea en la calidad de los sonares, porque por ejemplo Weebots siempre te manda sonares con información perfecta, los sonares normales pueden traer ruido, tú agregas esas adecuaciones que son obvias dentro del desarrollo. Bien. Para este proyecto vamos a mostrar un poco sobre diferentes integraciones que hemos realizado a través de Weebots, sea para el curso de inteligencia artificial o para proyectos personales. En este caso, voy a introducir el segundo componente importante donde estamos trabajando con ROS, y es el core de ROS. Nosotros cada vez que trabajamos ROS, tenemos que asegurarnos de que el ROS Master esté arriba. ¿Qué significa eso? Que la comunicación de ROS no va a ocurrir si nuestro ROS Master está abajo. ¿Cómo nosotros subimos el ROS Master? Es a través de este comando que se llama ROS Core. ROS Core lo que hace es que indica que el nuevo ROS Master está en esta dirección. Si nosotros en una computadora que se encuentre en la misma red o en un dispositivo que se encuentre en la misma red y le instalamos ROS o lo levantamos como un módulo de ROS y le indicamos que este sea el ROS Master URI,
ese dispositivo nos va a mandar información directamente a nosotros a través de este puerto. Este es el puerto básico por el cual ROS recibe y envía información. Por el cual ROS recibe información. Nosotros podemos cambiarlo, pero tendríamos entonces que cambiar el puerto de ROS directamente. Bueno, ya con el ROS Master arriba, voy a volver aquí a ROS CD para no salirme del contexto. Vamos a empezar Weebots. En el caso de Weebots, como observan, es un entorno de simulación, es bastante completo. Vamos a iniciar con las pruebas manuales nada más para hacer para seguir la estructura de la presentación. Si ven, lo primero que hizo fue buscar el ROS Master. Hey, me conecté al ROS Master, ya estoy en el ROS Master. Perfecto. Entonces, vemos la simulación. Si ven, a pesar de que se ve bastante bonito, esto que tenemos aquí es un Pioneer P3DX. Si nosotros quisiéramos controlar este Pioneer de Weebots utilizando las librerías de ARIA, que son las clásicas que se utilizan para este tipo de robot, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque lo que hace Weebots es que le coloca un framework de ellos para poder controlar este robot. Sin embargo, lo que me interesaría de cuando estoy trabajando con un Pioneer es la información de los sensores que lo rodean. El juego de sensores que está alrededor de él, eso es lo que realmente me interesa. Cómo se están moviendo esos sensores. Adicional, me interesan las ruedas. Si ven, es igual que un cubo. Tiene dos ruedas y una rueda loca. Así que yo pudiera generar código que controlara esto sin necesidad de utilizar las librerías de Rosaria. Claro, ya cuando voy a utilizar Rosaria directamente, entonces hago la implementación con eso, pero el algoritmo se mantiene exactamente siendo el mismo. Vamos a revisar eso. Primero voy a mostrar cómo se ve, qué cosas tenemos que encontrarnos con esto, y luego de eso les muestro un poquito de código. ROS-RON, ROS, salió. En este caso, estoy utilizando el comando ROS-RON. El comando ROS-RON nos permite ejecutar un código en específico de ROS. Hace un rato para Gazebo utilicé el comando ROS-Launch. ROS-Launch nos permite ejecutar varios comandos de ROS-RON seguidos y pasar parámetros entre ellos. Ahora, dice que se ha conectado, pero ¿qué se ha conectado? Un comando muy elegante para saber qué está pasando alrededor de ROS es el comando rqtgraph. rqtgraph, cuando se abre, nos muestra el estado de la integración. Vaya, ahorita no quiere aparecer. Está tímido. Pero bueno, ¿qué hacía qué hacía la integración que acabamos de hacer? Es simple, nos permitía a nosotros controlar con el teclado el P3DX. Pero ¿cómo está ocurriendo esto? Voy a cerrar esto porque se ha quedado como tildeado. Intentar abrirlo de vuelta. Y este era importante, quería mostrar para que vean cómo se veía. Casualmente fue el que se quedó pasmado. Bien, no importa. Los topic list. Topic list. Si ven, ahora son pocos. A diferencia cuando estábamos transmitiendo la información de los movimientos del Robotics Mini, ahora solamente tengo dos componentes importantes. El nombre del robot y qué tecla estoy presionando. Esta integración funciona de esta manera. Yo primero voy a pedir información sobre este tópico. ROS-Topic info, dime qué estás utilizando. Él me dice, él está publicando en el ROS Master un Weebots, un comando tipo Weebots in 32-bit stamp. ¿Qué significa esto? Que ellos crearon un mensaje que es de 32 bits y que tiene el tiempo. Basado en eso, entonces yo voy a hacer eco para ver qué se está mandando. Si yo entro a Weebots y muevo el robot, aquí observamos que
Él está mandando, cuando muevo hacia adelante, manda en data, manda 315. Y cuando muevo hacia atrás, manda 317. O sea, yo pudiera inclusive, sin utilizar el teclado, fingir esa transmisión, diciéndole el tipo de datos específico y mover ese robot. Ya sea con una integración de un tercer componente que no tenga nada que ver, siempre y cuando yo sepa el nombre del tópico. Por eso digo, ¿quién está transmitiendo? Lo está transmitiendo el teclado. ¿Quién lo está recibiendo? El que lo necesite recibir y el que sepa cómo interpretarlo. Es muy parecido a las integraciones que se hacen actualmente con el módulo de Apache Kafka. Es muy parecido a eso. Lo que me intriga saber es por qué no funcionó RQT-Graph. Puede ser por la calidad, puede ser por la llamada. Nunca había intentado usar RQT-Graph dentro de una videollamada. Vamos a cerrar esto para que no me interrumpa. Cierro esto. Cierro esto aquí. Vamos a mostrar un poco de código de esto. ¿Cómo se ve realmente esto? ROS-CD, Webots, ROS. El código que estábamos ejecutando es Keyboard Teleop. Es un código en C que recibe el tipo de dato que les había comentado, el Webot ROS 32 stamp, que maneja fecha, y también recibe strings. Vamos a ir a donde está la declaración. Como generalmente los códigos de ROS manejan esta estructura. Tienes un método primero que inicializa el nodo. Este es lo que le coloca el nombre al nodo. El nodo se llamaría teleop. Y tienes ya sea el publisher o el subscriber. Tienes un modelo que se suscribe a model name y cada vez que lo recibe, entonces él llama a este callback que se llama control call name. Él tiene los métodos de control y tiene diferentes opciones para mover el robot. Dice, si la opción del control es para wanted controller, él va a esperar para que nosotros hagamos la selección. Él se conecta, él se conecta a las ruedas del robot en la integración e inicializa el teclado. Se conecta al teclado y moviéndose en el ritmo de la simulación, él va esperando para ver qué tecla estoy yo escuchando. Cada vez que se toca una tecla, vamos a ir al método callback, él va a preguntar ¿qué número mandé? Si mandé 314, mueve la rueda izquierda en esta posición y mueve la rueda derecha en esta posición. Si mandé 316, muévelo de esta forma. Si mandé 315, 317, 312, fin. En este formato, él está moviendo el componente de la simulación. Conste, esto es la integración contra la simulación. Como les dije, yo puedo tener un componente externo que maneje el algoritmo de esto. Que ese es el caso de lo siguiente que vamos a presentar. Un control autónomo. Por lo menos en este caso, así se veía el RQT-Graph de este que no pude mostrarles. Se encuentra aquí. Así se ve el control automático. Para el control automático estamos utilizando un Pioneer 3AT. Es muy similar al Pioneer P3DX, solamente que este sí tiene 4 ruedas. Y a este, en la vida real, sí le podemos ingresar, sí le podemos colocar otros sonares, como por ejemplo un láser SIG. Le podemos dar información de GPS. Y podemos hacer otro tipo de análisis con él. Vamos a ver ese caso ya para
para terminar con la parte de planificación automática. En el caso de Weebots, como siempre, hay que iniciar el ROS-Core. Una vez tengas el ROS-Core arriba, nosotros seleccionamos nuestra simulación P3AT. Él cargará el mundo. Él iniciará el nodo. Y si ven, ya se conectó al ROS Master. Y esto que está aquí abajo es el robot. Ahorita el robot no se está moviendo. Él está quieto en el mundo. Y esta es la simulación del ambiente donde él debe moverse. Hay unas escaleras, hay algunos obstáculos, etc. Ahí en la 3. Vamos a iniciar el módulo. Vamos a ver si ahora sí nos deja ver el Qt Graph de esto. Parece que hoy no es el día que podamos usar el Qt Graph. No importa. Cuando iniciamos el Qt Graph, vemos que el robot se empieza a mover alrededor del mundo. Ahora, ¿cómo se está moviendo él? En este caso no es nada muy complejo. Su planificación es la de una máquina Breitenberg sencilla. Si él ve un obstáculo, él se va a mover en dirección contraria al obstáculo. Pero él tiene otros componentes. Él tiene láser. Por ejemplo, si nosotros le decimos que me muestre los láser, cómo lo está observando, eso nosotros lo podemos ver tanto en Weebots como con una herramienta de la misma integración de ROS. Se llama Arbis. Arbis es una de mis herramientas favoritas cuando se trata de trabajar con ROS, porque no necesito programación para poder hacer esto. O sea, me permite a mí saber qué es lo que estoy viendo y qué esperar. Sí. Vamos a ver. Ok, ahorita dice que no tengo láser y no tengo tampoco la cámara. Voy a eliminar la cámara. Primero voy a conectarme al tópico. Esto es una de las actualizaciones más recientes que tiene, que yo puedo irme al tópico y él me dice todos los tópicos que estoy viendo. Y yo puedo seleccionar uno en específico y ver, mira, ok, esto es lo que está haciendo el robot, sin necesidad de utilizar otro programa. Ahora, este bug que está aquí es algo que me ha pasado con frecuencia y tengo una forma de resolverlo, que es a través de esto. Genero un mapa en el cual genero un mapa nuevo para poder sobre ese mapa dibujar el láser. Entonces hago esto. Esto pasa bastante, pero generalmente con este mismo comando se resuelve todos los demás láser. Ok, esto que estemos aquí es lo que está viendo los puntos de nube del robot en este momento. Esto es lo que ve su visión. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Y así es como él se está comportando. Si ven, no hay delay entre la información. O sea que yo pudiera tranquilamente observar estos datos aquí o los topic list. Vamos a agrandar esto. Si yo, por ejemplo, hago un ROS run los topic echo en la cámara, yo voy a ver la matriz que está generando esa cámara. Eso yo pudiera atraparlo en otro programa que pudiera procesar esa información una vez esté conectado. Iba a mostrarlo con otra herramienta acá, pero como lo vamos a hacer en otro de los proyectos que voy a mostrar ahora, voy a tratar de omitir eso. Yo que se me está escapando el tiempo, no me había fijado. Así que voy a parar esta simulación. Hasta aquí. Sí, extendimos la duración de la videoconferencia hasta las 9:30, pero bueno, la idea es evitar extendernos demasiado. Sí, es que me está emocionando demasiado con esto. Bien, voy a continuar con eso. Como igual voy a mostrar esto más adelante, así que voy a parar este punto aquí, porque hay otros componentes que me gustaría que conocieran a través de ROS.
Lo que vimos hace un rato fue el comando ARBIS, que nos permite a nosotros, a través de diferentes mecanismos de integración, observar la información de los sonares del robot en una pantalla única, en el cual nosotros podemos ver si se está comportando correctamente antes de nosotros lanzarnos a hacer la programación. Entonces vamos al siguiente punto, agentes inteligentes. Bueno, ya cuando estamos trabajando en inteligencia artificial, es muy común que hablemos del término de agentes inteligentes. Para nosotros, un agente, el término de agente mismo no es que esté muy definido. Para mí, en específico, tiene una definición de que es un objeto que tenga un objetivo a realizar y que se comporte de forma autónoma. Para mi caso, de agente inteligente, es que se comporte de forma autónoma para alcanzar ese objetivo y que tenga, a través de mecanismos desarrollados, formas de interactuar directamente con el mundo y con otros agentes que lo rodean. Ahora, si nosotros queremos que nuestra gente sea considerada inteligente, tenemos que considerar que él tiene que ser reactivo. Él tiene que también ser proactivo y tiene que tener también habilidad social. Es por eso que muchas veces colocamos a los agentes inteligentes por arriba de los componentes que ya conocíamos de la programación orientada a objetos. O sea, tendríamos un objeto, luego tenemos un objeto concurrente y ya cuando ese objeto concurrente que sale, que ya no solamente ejecuta acciones paralelas y que tiene herencia dinámica y mensajes asíncronos, cuando él ya tiene autonomía, ya tiene reflexión, ya hay alta granularidad entre sus componentes y tiene la capacidad o sea, él individualmente es capaz de darse cuenta que para poder resolver un problema necesita trabajar en grupo. En esos momentos, entonces, estamos hablando de un agente inteligente. Este es el caso de muchos proyectos que se utilizan con el Pioneer P3DX para generar ambientes en los cuales haya que hacer diferentes tipos de detecciones y poder desarrollar ya sea comportamientos de trabajo en equipo o trabajos de rivalidad. En mi caso, yo soy una persona que me gusta mucho la parte, como les había comentado, del comportamiento humano. Y nosotros sabemos que el comportamiento humano, nosotros como humanos podemos ya sea trabajar en equipo o trabajar en modo desafío entre nosotros mismos. Es por eso que para este caso voy a presentar el proyecto Hide and Seek. En este caso, este es un proyecto que consiste en 4 agentes. 2 agentes tienen que esconderse. Su objetivo en la vida es esconderse. Incluye algo de planificación automática. ¿Por qué? Porque estos agentes lo que hacen es hacer acciones en el mundo, ya sea agarrar las cajas, mover los objetos, y luego de que hacen esos movimientos, entonces se activan otros agentes que los están para perseguir. Y a medida que unos van evolucionando para ser mejores ocultándose, otros van evolucionando para ser mejores buscando. Esta integración se hace a través de ROS. Me basé en mi versión del programa, me basé en algo que había trabajado la gente de OpenAI, un proyecto muy similar que se llama Hide and Seek, pero con mi integración de ROS me permite a mí tener control separado de ambos tipos de agentes, porque lo que estaba ocurriendo antes era que teníamos todo el código dentro de un solo componente que estaba, ¿cómo se dice? O sea, las políticas de los que buscaban estaban justamente al lado de las políticas de los que están escondiéndose. Entonces, me parecía que a nivel de agentes necesitábamos tener esto separado para poder generar mayor realismo dentro del desarrollo de esta integración. Así que vamos a ir a ver esta integración en estos momentos. Déjame separar esto. Necesito estos 3 arriba. Vamos a ver cómo se comporta esto. De Activate. Y de ahí les enseño también un poquito de código de esto. Procede. Bien. Lo primero que siempre necesitamos para un proyecto de este tipo es el máster arriba. O sea, ejecutamos ROS-Core, ya tenemos el máster arriba. En este caso, yo voy a ir al proyecto que se llama Multi-Agents Environment. De aquí.
Procede acá. El comando ROCD me permite, no importa en qué parte yo me encuentre en Linux, si tengo ROS activado, me mueve automáticamente a la carpeta. En este caso, este proyecto lo estoy trabajando en Python 3. Así que voy a levantar el entorno virtual de trabajo para poder que si ejecuto código no haya ningún tipo de problema. Source inactivate, source inactivate, perfecto. Bien. En este proyecto hay tres componentes principales. Está el mundo, que es donde está ocurriendo todo, y está el código de los agentes, y está el código de los agentes que buscan y los códigos de los agentes que se ocultan. Entonces vamos a inicializar con el código de los agentes, el código del mundo, el código de los que se ocultan, los que buscan, el código de los que se ocultan. Voy a iniciar el código primero, luego vamos a ver los tópicos de ellos que se están generando, el intercambio de información y finalmente vamos a ver cómo es la interacción de esto y cómo fue que fue entrenado. Por cierto, en este caso se está utilizando TensorFlow para poder hacer entrenamiento porque ellos reciben información tanto de la cámara como de un sensor LIDAR que tienen ellos que les permite saber la distancia a la cual se encuentran de los oponentes. Y a través de eso se hizo el entrenamiento para que entonces pasara la información entre los datos, entre los agentes, disculpen. El mundo, los seekers. Hay un error. Un segundito, que esto ya me había pasado antes, pero no pensé que me molestara hoy. Es importante cuando estamos trabajando con este tipo de software que aseguremos que todas nuestras variables estén seteadas porque si no, él da problemas. Ahora sí, ya con la variable seteada, source enving activate, start the world, el seeker, start the hider. Así se ven los agentes. Los verdes son los agentes que están buscando cómo ocultarse. Ellos tienen diferentes opciones del mundo, diferentes configuraciones que van a tratar de jugar hasta que empiezan los otros. Los otros tienen varias barreras y pueden utilizar los, si ven, son como unos saltos para poder moverse. Vamos a cambiar el mundo para darle un poquito más de atractivo a esto. Ellos tienen la opción de agarrar y mover los objetos. La idea es que pasa un tiempo, ellos están contando, cuando se acaba el tiempo, ellos tienen que haber encontrado el mecanismo para ocultarse, si no, pierden. Si ven, se quedan pegados a ellos. Este proyecto utiliza tres componentes: redes neuronales, estrategias evolutivas y aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver un poquito más de ellos. Lo interesante sería de ellos poder ver QtGraph. Lo malo es que últimamente no se está mostrando. Si ven, ellos están aquí ocultos. En teoría no deberían encontrarlos, pero los seekers se vuelven buenos a medida que van jugando una y otra vez. Vamos a correr un poquito más rápido. Bien. Ya con esto vamos a ver los tópicos que están involucrados en esto. Similar a como hicimos en los proyectos anteriores, ejecutamos el comando topic list. Podemos ver todo lo que está involucrado. Primero, tenemos el CMDB de los hiders, parece que se cayó algo, y tenemos la imagen del mundo. Creo que cerré uno de los programas. ¿Qué es lo que están recibiendo estos agentes?
los agentes lo que están recibiendo es la información del mundo. La información del mundo se pasa como un arreglo. Estos componentes lo reciben y lo procesan. Vamos a revisar eso para cualquier persona que tuviera dudas de esta estructura, cómo más o menos la vamos manejando. Vamos entonces a entrar en el código PC de esto. Veamos cómo es esto realmente. Bien. Similar a cuando trabajamos en C, estos son todos los imports que hay que realizar. Lo importante es esto. Nosotros creamos un nodo que se llama Hide and Seek World. Este es el mundo en el que van a interactuar los agentes. Este es el mundo donde los agentes existen. Los agentes no salen de ese mundo. Los agentes no conocen otra cosa que no sea ese mundo. Así que lo único que podemos hacer con ellos es extraer información de ellos y enviarla a otro nodo para que sea ese nodo el que nos diga cómo debemos controlar a esa gente. Ahora, hay dos subscribers en este mundo. Están los movimientos de los que se esconden y los movimientos de los que se buscan. Ambos reciben un tipo de comando twist. ¿Qué es twist? En ROS existe lo que se llama geometry message. Twist es un tipo de dato que tiene dos estructuras principales: velocidad lineal y velocidad angular. Y a través de eso tú le puedes decir cómo se debe mover un componente. Estos son los callbacks. Los callbacks ejecutan las políticas que reciben esto. Cada política dentro, por la definición que les habíamos dado, cada política que recibe indica para qué tipo de agente es. Si es para la gente que busca o es para la gente que recibe. Hubiera podido estar en el mismo método, pero preferí que se manejara de forma independiente para poder controlar en caso tal de que tuviera algún tipo de error y pudiéramos ya sea manipular la información de la gente que busca o manipular la información de la gente que se está escondiendo. ¿Qué hace esto? Llama al método publicar la imagen. Nosotros agarramos una imagen del mundo, como es un elemento de simulación. Lo que yo estoy haciendo para pasarle la información a ellos es tomando un screenshot de lo que está pasando en el mundo en ese mismo momento. Por eso utilizo la librería SCT de Python. ¿Dónde estaba esto definido? Esta librería, este método, es el screenshot de la librería MSS, disculpen. Esta librería MSS. Entonces, saco un screenshot de la pantalla. Ese screenshot, por alguna razón que desconozco cuál es, si yo la tomo horizontal me sale vertical, así que la roto 90 grados, le aumento el tamaño para poder procesarla, comprimo la imagen, le agrego un tiempo y la envío a través de ROS. Una vez se ejecuta ese código que viene acá, una vez que él recibe la imagen, está este otro método que se llama el Seeker Client y está el Hider Client, que está aquí. Él se pega a esa imagen del mundo y dice, cada vez que yo reciba esa imagen, llama al método callback. Y ese método callback lo que hace es que recibe la información de la imagen, la transforma y lo convierte en movimientos, ya sea del que se esconde o del de que lo busca. Y lo publica a través de este velocity message, que para los seekers son un seeker CMDB. Él acumula, aquí hice un queue de 10, eso quiere decir que él acumula 10 mensajes y lo envía. Esas son las acciones que él va realizando con respecto en el tiempo. Estos métodos lo ven aquí y esto me lo dibuja en la pantalla. Igualito aquí, y bien, lo dibuja en la pantalla a través de esto. O sea, de esa forma ocurre el ciclo de comunicación de ellos. Lastimosamente, déjame ver si el de Recruitegraph ya se ha arreglado. Si no, voy a hacer una prueba, porque en me interesa mucho el de Recruitegraph. Voy a hacer una prueba deteniendo la
el screen sharing para ver si se carga el RQT-Graph. Dame un momento. Bueno, inmediatamente después de esta presentación del RQT-Graph, pues te solicitamos que hagas una breve recapitulación de conclusiones, ¿no? De esta integración de proyectos a través del sistema operativo ROS. Oh, sí, se me está acabando el tiempo. Me faltaba para ver aparte de este. Me faltaba uno nada más, me falta un proyecto nada más. Que es igualito a este y ya terminamos. Vamos a ver si puedo cerrar esto. Cierro esto. Estoy cerrando componentes acá para ver si puedo reparar el RQT-Graph. Core. No se está dejando. No voy a insistir en el RQT-Graph porque no. Bueno, iremos entonces a las conclusiones. Iba a mostrar un último proyecto bueno. para cerrar y ya con eso terminamos. Bueno, entiendo que hay muchas personas con ganas de hacerte unas preguntas. Bueno, listo. Entonces pasemos a las preguntas y bueno, si nos da tiempo les muestro el último proyecto. Me parece bien. Sí, bueno, voy a adelantar una pregunta que acaba de hacer Pablo González sobre si algunos manipuladores industriales de ABB, KUKA, etcétera, podrían también aprovechar este sistema operativo ROS. Pues sí. Es más, lo he hecho para un curso de robótica industrial una vez. Utilizamos Weebots, porque Weebot ya tenía el robot KUKA y tenía el Weebot, ya lo tenía también. Así que lo que hacíamos era que establecimos la comunicación entre ellos y ROS. También están las librerías de ROS industrial. Ahorita estamos utilizando las librerías del core de ROS, pero también hay muchas más. Está, por ejemplo, la librería como dije, el ROS Industrial 2, que lo que permite son códigos ya pensados para sistemas de automatización de fábricas, ya sea para fábricas automotrices, para grappers, movimiento de cranes, ya están especializados para eso. Pero igual, también se pueden desarrollar a través de las librerías básicas de ROS, la del core. Para poder hacer eso, lo importante es que la persona que lo esté, si el driver no existe, que debe existir, si el driver no existe, lo importante es que la persona que sea experta en cómo funciona eso, defina la estructura de comunicación, o sea, cómo lo va a transmitir para que entonces los otros componentes sepan que esta es la estructura de datos que tiene que utilizar y así poder controlar ya sea el robot o el componente. Excelente, muchas gracias. Le comento a todos los participantes que si desean hacer preguntas ahora mismo pueden hacer uso de del micrófono. Se presentan, dicen la procedencia y hacen la pregunta, si lo desean. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Cal. Soy de Ecuador. Y mi pregunta era si se puede usar este sistema operativo solo como para, digamos, enseñar, o si siempre tiene que estar activo, es decir, siempre voy a depender de un procesamiento de una computadora, o hay algún port que no necesite tanto procesamiento en una microcomputadora como una Raspberry Pi, o siempre voy a estar necesitando de bastante procesamiento. Bueno, actualmente estoy utilizando la versión ROS de desktop porque yo aquí también hago el desarrollo de todos mis componentes, pero yo tengo instalado ROS en un dispositivo IoT, un Jetson Nano. No sé si has oído de ese dispositivo. No sé si lo puedo buscar. Estoy compartiendo Jetson Nano. Y también lo hemos trabajado en Arduino y lo hemos trabajado en Raspberry Pi. Pero en ese caso es un poquito diferente. Cuando vas a instalar, tienes que tener, no puedes instalar la versión desktop. En ese caso, si vas a trabajar en un dispositivo chico,
debes instalar la versión que se llama Base, el Barebone, porque así no tienes que instalar así no instalas los simuladores, sino que te vas directo al core. Entonces, lo que tú puedes hacer es que tú puedes, ya sea que él sea el ROS Master y él maneja, pero obviamente no vas a tener las herramientas como RQT-Graph ni las herramientas visuales, pero sí vas a poder tener el ROS Topic List, el ROS Topic Echo, el ROS Topic Info, así que vas a poder trabajar, vas a poder hacer código ya sea en C++, en Python. Creo que cuando se tratan los dispositivos chicos no se puede en Java, tampoco en R, lo he intentado nunca un dispositivo chico, pero si te puedes manejar tranquilamente en C y en Python, no debes tener ningún problema en ese sentido. Sí, por ejemplo, ahorita que está de moda eso de que están haciendo bastantes robots que imitan la respiración humana para hacer respiradores de bajo costo. Entonces no sé si se podría aplicar a eso, a enseñarle cómo respira, la respiración normal de un ser humano. Es más, yo estoy trabajando en un proyecto similar, en un dispositivo de Newton Jetson. Tú lo que hacía era que le conectaba una cámara ROS, o sea, tenía un nodo que leía la información de la cámara, la transmitía a la red y lo que tenía era una red neuronal en uno de los nodos que recibía la información de la cámara y hacía el training. Y luego con el feedback del training ya se determinaba cómo ocurría la respiración con un detector de esqueleto. O sea, todos los componentes estaban integrados a través de eso. Déjame ver, yo creo que hay un ejemplo por aquí en Jetson Nano. Jetson Nano Hacker. Hacker Easter, aquí está. Jetson Nano. Por ahí había uno que utilizaba eso con ROS. Si no me equivoco. Esto por aquí. Pero sí, la integración la integración es bien straightforward. O sea, tú solamente necesitas el componente que transfiera la imagen. Por ejemplo, este. Tú necesitas el componente que transfiera la imagen y tú lo que haces es que tú tienes el otro nodo que recibe esa información y le vas aplicando, las técnicas. Es más, voy a mostrar algo aquí. Pues son, por ejemplo, ese será. Tengo el igual. O sea, por ejemplo, esto. Yo tengo un mundo virtual. Yo tengo un viewer. Y yo puedo, con esa información del mismo viewer, tengo también lo que se llama por ejemplo, esta es la información del viewer, esto es lo que él está transmitiendo. Ahorita estoy controlándolo con el teclado de mi computadora. Estos son los movimientos, pero yo también puedo, esta misma información, source ending active ls, de procesor, run, esa misma información, la misma información que yo estoy transmitiendo, yo la puedo atrapar y procesarla, ya sea aplicarle otros mecanismos que permitan ver esos datos. Era disculpe, me equivoqué. Este es Tech World Features. Este es el que tiene vista. El otro es para entrenamiento. Está como... ¿Ves? Es la misma información de la cámara de lo que tengo aquí. Y tú puedes a través de eso ya sea aplicarle técnicas de inteligencia artificial para la detección de los objetos o para entrenar ya sea redes neuronales artificiales, que es el caso, el último caso que les iba a mostrar. Ese era el ejemplo este. Déjame ver aquí, cierro esto. Cierro esto.
Por ejemplo, que en este caso se controla con una red neuronal totalmente y no tengo que tocar yo nada. Ya esa será mi respuesta. O sea, tú puedes utilizarlo ya sea para el entrenamiento, ya sea a través de un dispositivo pequeño, lo importante es que haya quien produzca la información. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si hay una línea de conclusiones, una serie de conclusiones que quisiera exponer el ingeniero Ariel, por favor. Sí, bueno, o sea, como les había comentado, esto no es que sea un curso básico de ROS, esta es una pequeña muestra de mi experiencia que he tenido con la herramienta. ROS te da una capacidad completa para poder realizar las integraciones, sobre todo cuando son integraciones muy complejas. La idea es que una vez nosotros pasemos por un problema, no tengamos que pasar por ese problema nuevamente, ya que ya que nos permite la creación de los módulos para ya sea para granularizar nuestro desarrollo y así poder utilizar a medida que vamos complementando nuestra herramienta, creando módulos mucho más avanzados que ya sea nos permitan la integración de diferentes robots o el procesamiento de data a través de diferentes técnicas al mismo tiempo. Esa sería ya mi conclusión. Bueno, realmente estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha aportado. Se entiende muy bien que la charla no era una charla magistral, sino una demostración de cosas que se pueden desarrollar desde el punto de vista académico y que bueno, también que tiene una salida y una oportunidad futura industrial. Son este tipo de tecnologías que pues los que están en el área de mecatrónica, robótica, inteligencia artificial deben tomar en cuenta para desarrollar más rápido las implementaciones que un proyecto dado les exige, ¿verdad? Queremos agradecerte mucho, Ariel, por esta presentación técnica, esta demostración muy amplia en vivo, implementando esta modalidad de videoconferencias debido a la situación que nos agobia a nivel internacional. Y valoramos mucho ese esfuerzo, y lo apreciamos mucho. Y agradecemos también la paciencia y el apoyo de los asistentes, que creo que es la primera videoconferencia en la que yo participo que se han portado de una manera excelente, sin interrupciones con micrófonos o videos adicionales. Bueno, yo les estoy pasando por el chat un correo electrónico que es de Gmail, simplemente para que reporten su participación para poder extenderles durante el transcurso de estas semanas un certificado de participación digital, especialmente a los miembros, ya que observo que se han incorporado a la reunión algunos con una cuenta totalmente distinta a la que se reportó en la invitación. Entonces eso nos ayudaría más a ubicarlos y poder compartir con ustedes futuras experiencias. La próxima presentación que tendremos, la estaremos anunciando también en las redes sociales, va a estar facilitada por el ingeniero Juan Aguilar de JDA Ingeniería y trata sobre una introducción de sensores en el ámbito industrial. Esperamos también contar con su participación, ya lo estaremos anunciando. Bueno, le damos un aplauso virtual a nuestro compañero Ariel Bernaza. Muchas gracias por su dedicación, una persona incombustible, inagotable, que le gusta mucho compartir con sus estudiantes y el público en general. Así que realmente agradecemos esta participación que lleva 2 horas de duración.